Muy buenas noches, bienvenidos al Santuario del Corazón de Amatista para nuestra noche de enseñanza de los amados Maestros Ascendidos. Vamos a continuar con el libro, la lectura del libro El hombre, su origen, su historia y su destino, relatado por la Gran Hermandad Blanca, compilado por Bernard Skrubida. Templos atlantes. Los templos atlantes eran puntos focales para los peregrinos que acudían desde los 4 puntos cardinales del orbe, incluyendo a los distintos continentes. A todos se les alojaba cómodamente. Algunos de los sacerdotes habían logrado la habilidad de levitar. Levitar es suspenderse en el aire todo el cuerpo, como si flotaran. Así estaban en capacidad de asistir a las convenciones en ciertos templos principales, levitando desde y hacia sus hogares. Los maestros mencionaron los siguientes templos principales: Era Atlante temprana, la era no fue especificada. Templo de purificación mediante el fuego violeta cerca de Cuba. Templo de la fe y la protección en Filadelfia, Pensilvania. Templo del poder y la protección en Harrisburg, Pensilvania. Templo del confort del Espíritu Santo en Long Island, New York. Templo del Amor Divino en New Bedford, Massachusetts. Templo de la Verdad Crística Cósmica en Medio Oeste, en los Estados Unidos de Norteamérica, posiblemente en Denver. Palas Atenea era la suma sacerdotisa en este templo. Templo de Jade en Chicago, Illinois. Era Atlante posterior, la era tampoco fue especificada. Templos del Sol, ciudad de New York. Habían allí 12 templos alrededor de un templo central, el cual contenía la llama de la libertad. El templo de los 7 Elohim en San Francisco, California, que fue destruido más adelante por un mago negro. Templo de los Ángeles en Los Ángeles, California. Templo del Arcángel Chamuel en las montañas de Blue Ridge, Virginia. Templo del Corazón, el cual no fue dada su ubicación. Lady Nada, quien hiciera su ascensión hace 2700 años antes de Cristo, por lo cual no puede ser. María Magdalena, la maestra ascendida María Magdalena, no puede ser una encarnación de Lady Nada, porque Lady Nada ascendió 2700 años antes de que hubiese nacido María Magdalena, y una vez ascendido el maestro no vuelve a reencarnar. Puede aparecerse en su cuerpo tangible y viviente, pero reencarnar en otra personalidad ya no, porque la ascensión significa el final de la rueda de reencarnaciones del individuo que al fin alcanza su magna presencia de Dios, I am, yo soy, y su cuerpo se convierte en luz, conserva su cuerpo, asciende y por amor a la humanidad retorna al planeta Tierra y viven aquí. Los maestros ascendidos viven aquí en el planeta Tierra, en sus retiros, y se le aparecen a quien ellos lo deciden. Así como la Virgen María, la amada Maestra Ascendida Madre María, se aparece
a quien ella lo decide, y en el momento en que lo decide, yo creo que también interviene la junta kármica e interviene pues el director divino, el Señor del mundo. Bueno, no lo sé. Las apariciones marianas han de tener también su proceso de permisos y dispensaciones. Lady Nada, quien hiciera su ascensión hace 2700 años, sirvió en el Templo del Amor Divino cerca de New Bedford, Massachusetts. Allí el trabajo de sanación se realizaba dirigiendo rayos de luz. Esto incluía el envío de rayos tanto a los pacientes que estaban en el templo como a otros que no estaban presentes, llamado tratamiento de curación a distancia. Templo del Arcángel Zadkiel. Durante un período temprano de la era Atlante, seres divinos, arcángeles y ángeles caminaban y conversaban con el hombre. Esto se hacía para la elevación espiritual de los pueblos, tal como era antes de la caída del hombre, demostrando que rasgar el velo es una posibilidad siempre presente. Entre los miembros de la Orden Blanca del Sacerdocio, por ejemplo, la Hermandad Blanca, había sacerdotes y sacerdotisas que servían en el templo de purificación mediante el fuego violeta. El templo de purificación tenía un diseño circular y a su alrededor habían 7 templos menores. Los templos estaban situados adyacentes a la Cuba actual, que en aquel entonces era parte del continente de Atlántida. Desde la cúpula dorada de cada templo surgía una llama violeta visible y viviente que podía verse en un radio de 1600 kilómetros. Saint Germain, en aquel entonces todavía no ascendido, servía como uno de los sacerdotes en el templo central. La orden del Arcángel Zadkiel era el centro corazón del mantenimiento del plan de Dios para la tierra. La actividad del rayo séptimo se desarrollaba naturalmente mediante la instrucción y entrenamiento de corrientes de vida en el poder de invocación, por ejemplo, los decretos, y en sostener la atención sobre Dios, la presencia I am, yo soy universal. Quiere decir que de acuerdo con la enseñanza vamos bien en el santuario, vamos bien. Ánimo sacerdotes y futuras sacerdotisas, vamos bien. Mediante el poder de esa atención sostenida, se magnetizaba la misericordia de Dios, hasta que se convertía en una tremenda fuerza para el bien. El ritmo de invocación, la constancia de devoción a la magnetización, sostenimiento y expansión de la llama violeta a través de la meditación, la contemplación, los cantos y los decretos eran las enseñanzas fundamentales en los templos del Arcángel Zadkiel, tal como es en el santuario del corazón de Amatista. En el santuario del corazón de Amatista, el ritmo de invocación, la constancia de devoción a la magnetización, sostenimiento y expansión de la llama violeta a través de la meditación, la contemplación, los cantos y los decretos son las enseñanzas fundamentales en este santuario del corazón de la Arcangelina Santa Amatista, aspecto femenino del Arcángel Zadkiel. Vamos bien, vamos apegados a la enseñanza.
Los demás sacerdotes de la Orden Blanca estaban plenamente conscientes de este foco, y a menudo venían ellos mismos a bañarse en su esencia purificadora de su llama. También enviaban sus chelas al templo del señor Zadkiel, a fin de que la efluvia de la discordia que estaba creciendo sobre Atlántida pudiera ser extraída de sus conciencias. Estos estudiantes partían del templo purificados y revitalizados, ansiosos y dispuestos a servir en sus propios templos para preservar la voluntad divina y el reinado de la virtud en la tierra. Guerras y cataclismos atlantes. Durante la era Atlante, las civilizaciones alcanzaron grandes alturas, pero también hubo muchos puntos bajos. Diversas guerras tuvieron lugar en ambos lados de Norteamérica, a saber, en Lemuria y en Atlántida. En Europa, que en aquel entonces era parte de Atlántida, los seres humanos estaban determinados a destruirse mutuamente. Saint Germain afirmó que el ser humano descontrolado es más sanguinario que los animales de la selva. 3 veces se utilizó una sustancia gaseosa, venenosa y altamente destructiva, la cual arrasó con la población de ciudades enteras, dejando intactos únicamente los edificios. Los cuerpos físicos de la gente eran destruidos en pocos minutos. Los maestros ascendidos nos dieron la descripción de únicamente una guerra, a saber, la guerra que tuvo lugar cerca de la Cuba actual. Las descripciones de las guerras tienden a enfocar nuestra atención sobre los registros etéricos destructivos. La energía sigue al pensamiento y el uso imperfecto de la energía no contribuye a nuestra liberación. Los maestros nos dieron una detallada descripción de la guerra cerca de Cuba porque ilustra la batalla permanente entre las fuerzas del bien y las del mal, la magia blanca contra la magia negra. Además, los detalles explican la causa del futuro hundimiento de una parte del continente Atlante. Fuerzas de luz y fuerzas de oscuridad. Antes de considerar la gran batalla entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad que tuvo lugar en Atlántida, sería ventajoso tratar con algunos conceptos básicos generales de la ley cósmica, tal cual se aplican a las fuerzas siniestras. Puede que la siguiente ilustración ayude a esto. Para entender esas fuerzas, comencemos por examinar un chela típico, por ejemplo, un estudiante dedicado. Un chela típico en el sendero. Bajo la acción de la ley, tal cual se aplicaba antes de 1930, el chela era admitido en un retiro después de llegar a cierto estado de purificación e iluminación. Una vez allí, se ponía el chela al chela bajo la supervisión general de un maestro. A menudo, especialmente al principio, el chela se le dejaba solo, contando únicamente con apuntes o con pistas de su propio corazón. Apuntes en el sentido de apuntador. Se recuerdan que en la televisión y en los teatros utilizan un aparatito que se llama apuntador, que al actor le lee los diálogos y el actor los reproduce. Eso es un apunte, ¿sí? Entonces dice, a menudo, especialmente al principio, al chela se le dejaba solo, contando únicamente con los apuntes de su propio corazón en cuanto a cómo proceder. A medida que transcurrían los meses y los años, se le iba enseñando un punto de la ley aquí y otro allá.
Se le pedía que pasara muchas pruebas y muchas iniciaciones. Frustrados por la severidad de los exámenes, por el lento proceso de recibir instrucción adicional, por tener inicialmente muy poco contacto con el maestro y desanimados por los austeros alrededores, abandonaban el retiro, muchos para nunca más regresar. Algunos de los chelas que se iban abrigaban sentimientos de rebelión, desánimo y resentimiento, degradándose al punto en que se convertían en presas para los magos negros, también llamados miembros de la Orden Negra. La Orden Negra lograba la confianza de tales estudiantes duplicando cuidadosa y astutamente las actividades de la Orden Blanca, ofreciéndoles menos dificultades y un progreso más rápido, y apelando a sus egos por medio de tales como la expedición de un certificado de logro o grado. Ellos también salieron con la contraparte al elixir de la vida. Un elixir es una bebida preparada por un maestro para estimular y rejuvenecer al estudiante tanto en mente como en cuerpo. La Orden Negra contrarrestó esto inventando las bebidas alcohólicas. Una vez que se hacía seguidor, al estudiante se le mantenía fiel a punta de miedo a las enseñanzas de los magos negros, cuya intención era y sigue siendo destruir la luz doquiera que la encuentren. Este tipo de acción se ha estado dando durante 680,000 años y en ocasiones han existido hasta escuelas regulares de magia negra. ¿Qué puede hacer el maestro anterior del estudiante? Pues muy poco, si acaso algo. El maestro sabe que el libre albedrío es un atributo que Dios le ha dado al hombre, por tanto no puede interferir. Y para empeorar las cosas, el maestro ahora tiene que transmutar algo del karma de la caída del estudiante. Esto es, al maestro se le considera personalmente responsable por la energía divina invertida en el estudiante y en las transgresiones de éste. No debe causar sorpresa que un maestro nunca imparta su instrucción a la ligera. El chela se la tiene que ganar. ¿Qué clase de poder tiene un mago negro sobre el estudiante de las enseñanzas de los maestros ascendidos? Ninguno. Siempre y cuando el estudiante se autoproteja diariamente y mantenga su armonía. Así no tendrá nada que temer. Saint Germain le dijo a la señora Ballard: serás protegida siempre y cuando mantengas tu armonía. Según Alice Schutz, muchos de los estudiantes Yo Soy de los años 1930 tuvieron encontronazos con magos negros quienes proliferaban por doquier hasta 1937. El conocimiento y aplicación de la llama violeta y el pilar protector de luz les resultaron muy útiles a los estudiantes. Todos aquellos que nos consideramos estudiantes en el sendero, le debemos mucha gratitud a los primeros estudiantes bajo el señor Ballard, nuestro amado Godfrey Ray King. Ellos tuvieron que llevar la peor parte de la batalla. Debido a sus decretos diarios, fueron destruidos la mayoría de los focos maléficos de las fuerzas oscuras, y la mayoría de los magos negros, especialmente los que operaban en Estados Unidos, fueron inutilizados. Sin embargo, todavía queda algo por la fuerza siniestra, queda algo de la fuerza siniestra. Por tanto, sensato será el estudiante que diariamente se autoproteja y mantenga su armonía.
Con esta explicación detrás de nosotros, estamos ahora listos para proceder al tema a la mano. La batalla cerca de Cuba. El plan de batalla de los magos negros consistía en atraer a ellos individuos temerosos, escépticos, desilusionados y rebeldes, y atacar el cuartel central del oponente, a saber, la Orden Blanca, ubicada en el templo de purificación mediante el fuego violeta. Este templo estaba situado cerca de la Cuba actual en Atlántida. Así, comenzó una de las más grandes batallas entre las fuerzas de la luz y las de la oscuridad que la Tierra jamás haya experimentado. Con el correr del tiempo, el plan de batalla de los magos negros tuvo éxito. Gradual y secretamente, la mayoría de los sacerdotes de la Orden Blanca se alinearon con la Orden Negra. Mediante el miedo, a los seguidores de la Orden Negra se les mantenía leales a sus enseñanzas. Eran pocos los que permanecían sinceramente afiliados a la Orden Blanca, y debido a una falta de apoyo por la cantidad suficiente de seguidores, el arcángel Zadkiel tuvo que retirarse del contacto externo con los sacerdotes del templo. Debido a una práctica insuficiente de invocación o decretos por los sacerdotes, la llama violeta dejó de ser visible. La deslealtad de los sacerdotes, junto con la conducta incorrecta de algunos al alinearse con las fuerzas oscuras, hicieron posible el hundimiento de un gran continente. Al haber sido destruido su anclaje espiritual, el templo de purificación mediante el fuego violeta se hundió bajo las aguas del Atlántico junto con una gran parte del continente atlante. Antes de hundirse, el templo fue eterealizado y hoy continúa pulsando en los éteres cerca de la isla de Cuba. En el mar entre Cuba y Yucatán. Sin embargo, la Orden Negra no pudo borrar la memoria del fuego violeta de misericordia y compasión de la conciencia etérica de quienes habían servido en los templos. Uno de los sacerdotes que conservó esta conciencia fue el maestro ascendido San Germán, ahora Chohan del séptimo rayo. Él, al igual que otros, recordaron la gloria del templo del arcángel Zadkiel y el tremendo servicio que dicho templo le había prestado al pueblo de Atlántida. La ley de vida no permite que ninguna fuerza de mal destruya la memoria de la gloria de una era dorada anterior. Otro sacerdote que sirvió en el templo de purificación mediante el fuego violeta fue el señor Frank Pita. Mucho tiempo después, en 1952, el señor Pita imprimió las primeras publicaciones de El Puente a la Libertad, operando desde la isla de Cuba. Desmembramiento del continente atlante. Cuando las fuerzas de la oscuridad hubieron influenciado lo suficiente la conciencia de una gran mayoría de la gente de Atlántida para que desobedecieran a Dios y siguieran la manera rebelde del uso destructivo del libre albedrío, y cuando los sacerdotes ya no contaban con el suficiente uso constructivo de la energía, la ley cósmica decretó que Atlántida ya no justificaba más su derecho a existir. El primer cataclismo durante el período que estamos considerando, 500.000 al 10.000 antes de Cristo, ocurrió hace 200.000 años y ya ha sido documentado en la sección La Era Lemuriana.
En vista de que este cataclismo despedazó una gran parte de la superficie del planeta, es posible que partes de Atlántida se hayan hundido en esa ocasión. El segundo cataclismo principal de este período ocurrió hace 80.000 años. Debe haber sido una catástrofe mundial de impacto devastador, porque los maestros afirmaron que el cataclismo de hace 80.000 años cambió los colores de la Tierra y que por primera vez la humanidad conoció los colores rojo y negro. Los maestros explicaron en otro dictado que esos colores tienen la tendencia a disminuir las vibraciones del individuo, apelando a los sentidos inferiores. Durante este cataclismo surgieron el Golden Gate, Puerta Dorada, y el puerto de San Francisco. Golden Gate es el nombre que se le da a un estrecho pasaje entre la península de San Francisco y la tierra firme al norte. El puente Golden Gate cubre la distancia de dicho estrecho. No hubo cambios subsecuentes en la superficie de la tierra en el área de San Francisco. Las 7 colinas de San Francisco han existido durante 80.000 años. En aquel tiempo se le conocía como la ciudad de las 7 colinas. El área que ahora se conoce como el estado de Texas surgió del mar durante ese cataclismo. Durante varios cataclismos se experimentó el resquebrajamiento de la superficie de la Tierra y pedazo a pedazo varias partes del gigantesco continente de Atlántida se sumergieron bajo las aguas del mar. Este proceso tuvo lugar durante un período de miles de años. Finalmente solo quedaba la isla de Poseidonis, un remanente central y pequeño del continente original. Como parte de la actividad cataclísmica, las tierras del este y al oeste de Poseidonis se habían hundido bajo el océano. Las tierras que se hundieron incluían partes localizadas en los alrededores de la Cuba actual. Poseidonis, cuando todavía era parte del continente más grande, había sido el centro corazón del mundo civilizado de entonces. Los maestros protegieron esta parte de Atlántida a fin de continuar importantes actividades de Poseidonis y para utilizarla como foco central a fin de completar cierto trabajo inconcluso. El cataclismo final atlante tuvo lugar alrededor del año 10.000 a.C. En esa ocasión, Poseidonis, el último fragmento que quedaba de Atlántida, se hundió. Este evento será descrito adicionalmente en las secciones la civilización Merú y la civilización Poseidón. La edad dorada del imperio del Sahara o Sahara. Hace miles de años existía una civilización que se extendía desde la actual frontera occidental del desierto del Sahara hasta el otro lado de África, continuando hacia oriente por Asia, toda la distancia hasta los montes Himalaya. A esta civilización se le llamaba el Imperio del Sahara y llegó a tan alto nivel de logro que el término Edad Dorada se ha atribuido a ese período. En aquel entonces el desierto del Sahara era una tierra fértil. Había muchas corrientes de agua y toda el área disfrutaba de abundante humedad y de un clima semitropical. El Nilo, tal cual está hoy, se asemeja a los ríos de aquella época. La siguiente descripción de la civilización y las condiciones imperantes corresponden al año 68.000 a.C., cuando el reino del Sahara llegó a su clímax. El reino del Sahara.
En todo el centro del imperio del Sahara estaba la capital, famosa en el mundo entero por su esplendor. Los edificios ejecutivos estaban ubicados en el centro de la capital, sobre una leve elevación, y desde este núcleo se extendía la ciudad propiamente dicha igualmente en todas direcciones. El nombre de la ciudad se conocía como Ciudad del Sol. Las cúpulas de muchos edificios estaban cubiertas con láminas de oro puro y los interiores estaban decorados con joyas. El oro y las joyas eran precipitados directamente de la sustancia eterna una. El rey emperador entonces no ascendido era el maestro que ahora conocemos como Saint Germain. Su imperio era un ejemplo vivo de perfección y nunca ha habido algo en la tierra desde entonces que siquiera se haya acercado a tales alturas. Durante cientos de años se sostuvo esta perfección y no había necesidad alguna para ejército o marina de ninguna índole. Saint Germain contaba con la asistencia de un consejo de 14 maestros ascendidos, 2 trabajando con cada uno de los 7 rayos. El gobierno en sí consistía en 7 departamentos. Estos departamentos controlaban las actividades de ciencia, industria y arte. Cada cabeza de departamento trabajaba directamente con el consejo y, por tanto, estaba sintonizado en todo momento con el plan divino. Todos servían por el bien de todos. La caída. La caída de esta civilización suena como un cuento conocido. Encontramos las mismas causas que ya dieron para la caída del hombre, la civilización lemuriana y atlántida. Fueron las mismas causas que más adelante destruyeron el último vestigio de Atlántida llamado Poseidonis. La tendencia descendente comenzó cuando la gente le quitó su atención a Dios. La tendencia descendente comenzó cuando la gente le quitó su atención a Dios para volverla sobre sí misma. La civilización del Sahara se enredó en la gratificación sensorial. No agradecían para nada las bendiciones que la naturaleza derrama, ni siquiera la vida misma. Había mala utilización de la energía y los habitantes se volvieron egoístas, todos los cuales crearon condiciones destructivas. Dios, el dador de toda energía de vida, espera el uso correcto de esa energía, de manera que pueda bendecir al resto de la creación con actividad armoniosa. Sin tal uso correcto de la energía, una civilización no puede seguir siendo sostenida bajo el plan divino, por lo que colapsa. El rey emperador, anticipando a lo que iba a suceder, convocó a su consejo y sus asistentes a su palacio. Se escenificó un elaborado banquete, precipitándose toda la comida y la bebida. Había 566 personas presentes. De la nada, apareció un maestro ascendido y se dirigió al público. Explicó que debido a la caída de la civilización, el rey y su familia tenían que ser sacados de allí. También predijo que un príncipe, quien ahora se acercaba a las fronteras del reino, asumiría el gobierno del imperio. Después de que hubo terminado de hablar, el maestro lentamente desapareció de la vista. 7 días después del banquete, el rey emperador partió y ya no se le vio más.
Esto está relatado en Misterios Develados. Un príncipe visitante de un país menos desarrollado llegó al poco tiempo y al descubrir la condición del imperio, se instaló como gobernante sin encontrar oposición alguna. 2000 años después, en el 66.000 antes de Cristo, la mayoría del imperio se había convertido en desierto. Los ríos se habían secado y la desolación imperaba por doquier, como resultado de la discordia de la humanidad. Cierto tiempo después, no se da la fecha para esto, se dio un gran cataclismo que formó un mar interior donde ahora está el desierto del Sahara. Más tarde, el cataclismo que sumergió a Poseidonis alrededor del año 10.000 a.C. secó este mar y una parte del original imperio del Sahara se convirtió en lo que hoy conocemos como el desierto del Sahara. Otras civilizaciones, 68.000 a.C. La civilización de Gobi coexistió con la civilización del Sahara en vista de que ésta se extendió hasta los Himalayas. Es posible que la civilización de Gobi haya tenido fronteras con ella. Ambas llegaron a un apogeo de desarrollo aproximadamente al mismo tiempo y experimentaron el mismo destino, a saber, el clímax del logro no terminó debido a un cataclismo, sino que ambas civilizaciones fueron dominadas por hordas primitivas. Una civilización altamente desarrollada se manifestó en Texas, al mismo tiempo que la civilización del Sahara, hace 70.000 años. Los maestros han dicho que el procedimiento de la preservación sistemática de los registros comenzó allá por el año 68.000 a.C., el cual cubriría el período de estas civilizaciones. La civilización de Meru, desde el 12.000 a.C. al 10.000 a.C. Existía una civilización en Suramérica que alcanzó una gran altura de logro. Coexistió con la civilización de Poseidonis, el último vestigio del gran continente de Atlántida, y era hija de la cultura y logro atlantes. En aquella época a Sudamérica se le llamaba Merú, en honor al dios Merú, quien es el Manú de la sexta raza raíz y cuyo retiro se encuentra cerca del lago Titicaca. Dios y diosa Merú. La civilización se centraba a lo largo de los ríos Amazonas, Madeira y Juruá, y se extendía en una dirección este-oeste desde el delta del Amazonas hasta una longitud de 70 grados oeste, en la frontera oriental de Perú y Colombia. El nombre Amazonas significa destructor de botes, refiriéndose al cataclismo que ocurrió aproximadamente en el año 10.000 a.C., el cual dañó seriamente a Sudamérica y hundió a Poseidonis. En aquel entonces el río era navegable, extendiéndose desde el lago Titicaca hasta el océano Atlántico. Se construyó un canal desde el océano Pacífico hasta el lago Titicaca. Esta conexión, junto con el Amazonas, conformaba un canal entre los dos océanos. El río era mucho más profundo entonces que en la actualidad.
Cerca de la desembocadura del Amazonas habían bellas y amplias cascadas. Entre las cascadas y la costa, originalmente como a 15 kilómetros del río, existía una ciudad importante. Fue sumergida durante el cataclismo que destruyó a la civilización Merú. La ciudad reposa ahora a 20 metros bajo la superficie de la tierra. La desembocadura del Amazonas se amplió muchos kilómetros durante el cataclismo que ocurrió hace 12.000 años. Un obelisco de metal imperecedero, cubierto con jeroglíficos de una era anterior, marcaba el punto más alto de la ciudad. Originalmente el obelisco medía 20 metros de alto. La capital del imperio, que también era su centro religioso, estaba ubicada cerca del río Madeira. La segunda ciudad en importancia estaba ubicada cerca del río Jurúa. Era un centro comercial y muchos edificios gubernamentales estaban localizados allí. También era el centro de la industria de joyas. Allí se cortaban y pulían muchas piedras preciosas. Como resultado del cataclismo, esta ciudad sufrió el mismo destino que la ciudad cerca de la desembocadura del Amazonas. La capital estaba dispuesta en una serie de círculos concéntricos y el más interno de todos medía 7 kilómetros de diámetro. En el área de este círculo interno estaban los edificios ejecutivos del imperio. Las calles comerciales salían de este círculo como rayos de una rueda de bicicleta. Todas las calles comerciales estaban pavimentadas y construidas de 45 a 70 kilómetros debajo del terreno circundantes cada mañana y lavadas a cabalidad antes que comenzaran las actividades del día. A 5 kilómetros del círculo interno habían avenidas sembradas de flores que funcionaban como carreteras escénicas para paseos de placer. Por tanto, las actividades comerciales no interferían con la belleza y conveniencia de los paseos. El clima era semitropical y los días siempre eran cálidos y cómodos. Se desconocían las temperaturas extremas y por la noche había una fresca brisa que venía de las montañas. El Capitolio en sí era una gran estructura con superficie de mármol color crema. Su piso estaba hecho de mosaicos de piedra verde. Un gigantesco templo, denominado Templo Viviente de Dios para el Hombre, era el centro espiritual de la ciudad capital y de toda la civilización. Tenía capacidad para acomodar a 10.000 personas sentadas. En el centro del templo había una columna cuadrada de 7 metros de alto, sobre la cual descansaba una esfera de cristal de 60 centímetros de diámetro. En su interior había una suave luz blanca autoluminosa. A pesar de su suavidad, era tan intensamente luminosa que iluminaba todo el templo con gran brillo. Este foco de luz fue atraído y colocado en el templo por un maestro cósmico como una actividad sostenedora y dadora de vida para la gente. La esfera de cristal emanaba no solo luz, sino también energía y poder, conformando uno de los medios básicos de sostenimiento de las actividades de la civilización Merú. La energía necesaria para iluminación, calefacción y potencia para propulsión también eran generadas y transmitidas por cajas de potencia. Si se utilizaban para propulsión, se les adjuntaba al vehículo a utilizarse. Habían en uso 7 tipos distintos de estas cajas transmisoras de energía. Las cajas tenían un volumen de 75 por 75 por 100 centímetros. Tenían la capacidad de acopiar las corrientes de energía que existían en la atmósfera. Estas corrientes eléctricas eran de un tipo más fino que las que se usan ahora. Se les podía controlar mediante el poder mental, si bien también se podía utilizar medios mecánicos para tal propósito.
San Germán reportó otro logro en el campo de la tecnología. Ciertos metales se combinaban con vidrio a través de un proceso de fundición para hacer el producto imperecedero y tan fuerte como el acero. Quizás el obelisco de la antes mencionada ciudad, cerca de la desembocadura del Amazonas, estaba hecha de este material. La gente que vivía en Merú tenía el cabello dorado con tez rosa y blanca. Los hombres medían 2 metros de altura y las mujeres 1,80 m. Todos tenían bellos ojos color violeta azul. La raza expresaba una inteligencia serena. El nombre del emperador era Casimiro Poseidón, un maestro ascendido que era un descendiente directo de los poderosos maestros ascendidos gobernantes de Atlántida. Su corona consistía de una banda sencilla de oro con un gran diamante en el centro de la frente. Su espeso cabello dorado le colgaba hasta los hombros. Casimiro Poseidón era amado sobremanera por su pueblo y su memoria se mantuvo viva durante muchos siglos en mitos y fábulas. Preservación de los archivos. Los archivos de esta civilización fueron preservados por los maestros ascendidos. Se mantienen para su uso futuro en cajas de metal de 75 por 35 por 15 centímetros. Estos registros fueron confeccionados escribiendo con una aguja sobre láminas de oro. En una ocasión, los registros fueron almacenados en el templo viviente de Dios para el hombre. Los originales o copias de estos reposan actualmente en el retiro del Tetón. Algún día en el futuro los registros y los logros de la civilización Merú les serán revelados al mundo exterior. La advertencia. Justo antes de que la capital descrita anteriormente fuera sumergida, había llegado al clímax de su gloria y el gran maestro cósmico que inicialmente atrajo la luz mediante la cual fue desarrollada y sostenida, se le apareció por última vez al imperio. Les habló de un cataclismo inevitable y anunció que esta era su última aparición. No dijo cuándo tendría lugar dicho cataclismo. Aquellos que querían salvarse recibieron la instrucción de partir y se le dijo a dónde ir. Se dio la advertencia de que la catástrofe sería repentina y total. Después de terminar esta profecía, su cuerpo rápidamente se disolvió y desapareció de la vista. Para desesperación de la gente, el pedestal y la esfera de cristal que contenía la luz eterna desaparecieron con él. El cataclismo. Después de que hubo transcurrido un año, la memoria que la gente tenía de la profecía se desvaneció. En vista de que nada inusual pasó, la ansiedad de la gente también amainó y desapareció, dando lugar a la duda en cuanto a la realidad del cataclismo venidero. Casimiro Poseidón y los de mayor avance espiritual abandonaron el área y comenzaron a residir en la parte occidental de Estados Unidos. Allí permanecieron hasta que el cataclismo hubo concluido. Antes de partir, el emperador había sellado su palacio y el templo en que se había mantenido la esfera de luz antes mencionada. La gente que permaneció en Merú se fue haciendo cada vez más escéptica y rebelde. Una persona trató de forzar la entrada del templo sellado, desplomándose sin vida en la puerta. Casi al final del 5º año después de la profecía, el sol se oscureció al mediodía y un temor sobrecogedor llenó la atmósfera. Al ponerse el sol, terribles terremotos sacudieron la tierra y demolieron todos los edificios. Había caos por doquier,
Antes de que amaneciera, los grandes poderes destructivos habían terminado su labor. Todo el continente de Merú, ahora llamado Sudamérica, perdió su equilibrio, se inclinó y rodó hacia el este, sumergiendo toda la costa oriental por una distancia de 60 metros. La costa permaneció en esta posición durante varios años. Luego, gradualmente se fue enderezando hasta llegar a una posición a 20 metros de la original. Desde entonces no se han dado cambios consecuentes en la elevación. Así, otra civilización de espléndido logro llegó a un final abrupto. Saint Germain explicó cómo una civilización bella y perfecta en todo respecto podía sufrir la tragedia de un cataclismo destructivo. Cuando un grupo de seres humanos es suficientemente afortunado como para ponerse bajo la radiación de un gran maestro de luz, en retorno a modo de balance, es necesario que la humanidad realice un esfuerzo continuo y consciente por comprender la ley cósmica y que voluntaria y alegremente trabaje en cooperación armoniosa con ella. De acuerdo con la ley de Dios, si a un grupo de seres humanos se les ha enseñado la manera de la maestría, y encarnación tras encarnación se les ha recordado su derecho natal divino, y aún así no se ve por ningún lado su esfuerzo balanceador, entonces los maestros de luz tienen que retirar su poder sostenedor. Gracias, hermano azul. ¿Sabían que el hermano azul compone controles de aire acondicionado por Reiki a distancia? Si tu control de tu aire acondicionado ya no funciona normalmente, contacta con el hermano azul. Él te lo compone a distancia por medio de Reiki. Garantizado. Lo digo yo, es verdad. Me compuso, no sé qué le hizo, pero lo compuso. Estaba yo chateando con él y le dije, hermano, mi control no volvió, llevaba meses sin servir. Por más que le apretaba yo los botones, no me obedecía. Tenía yo que subirme a encenderlo y apagarlo. Y él me dijo, cámbiale las pilas. Y todo lo que él me dijo, yo ya lo había hecho. Pero pues ahí fue creo que fue su radiación o no sé qué. El caso es que a partir de ese día que se lo comenté, ya funciona normalmente. Así que si necesitas servicio de aire acondicionado a distancia por medio de Reiki, el hermano azul te lo resuelve con una sola chateada. A ver, ya metí el relajo acá. De acuerdo con la ley de Dios, si a un grupo de seres humanos se les ha enseñado la manera de maestría y encarnación tras encarnación se les ha recordado su derecho natal divino y aún así no se ve por ningún lado su esfuerzo balanceador, entonces los maestros de luz tienen que retirar su poder sostenedor. Todos los pensamientos y sentimientos de odio, ira, resentimiento de cualquier índole y venganza son registrados por todos los seres elementales. Cuando tal energía mal calificada se ha acumulado hasta ejercer cierta presión, una fuerza autogenerada y autopurificadora surge en la naturaleza y expulsa todo lo que discrepa con la ley del uno. De esta manera las cualidades registradas regresan a su fuente, al individuo, en forma de cataclismos mediante los 4 elementos de la naturaleza. Así, un cataclismo es la manera que tiene la naturaleza de aliviarse, purificarse y sacudirse
hasta liberarse de la contaminación de los pensamientos y sentimientos discordantes humanos y de regresar a su prístina condición. Bien, vamos a dejarlo aquí para que nos preparemos para la clase del maestro Alejandro, que comenzará en 4 minutos. Gracias a los que estuvieron. Querida Gloria, gracias. Gloria Yáñez, Gloria Santander, gracias. Gloria Cortés, estoy entre la Gloria. Gloria Santander, Gloria Yáñez y Gloria Cortés. Gloria, la gloria es en este santuario. Gloria, glorias, las glorias de este santuario. Hermano sacerdote Francisco Sánchez, Jenny Granda, hermano sacerdote Rafael Francisco, gracias a ti, hermano sacerdote Francisco. Gracias, Marisol Jara, gracias, bienvenida siempre, Marisol Jara. Juan Rivera, gracias. Hermana futura sacerdotisa Miriam González, gracias. Lucila Ospina, gracias, gracias, gracias. En 3 minutos comienza Alejandro Madrigal su clase. Nos vemos por ahí. Chao.